Bayamón, la señal de Puerto Rico. Y ahora comienza La Hora de la Historia Viva, un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña, con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Hora de la Historia Viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Muy buenas tardes, tengan Puerto Rico, el mundo completo, porque ya no podemos limitarnos solamente al insularismo. Buenas tardes, Alexander Román. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues estamos en la hora de la historia viva y esta, como hemos recordado, ¿verdad? Desde los primeros programas, esta es una hora para conversar, descubrir que la historia no vive solamente en los archivos, sino también en los pueblos, en la familia, en los caminos, en los negocios, en la comida, sobre todo en la comida, vamos a hablar de la comida hoy, y en la memoria de quienes han ayudado a construir este hermoso país. Hoy llegamos a nuestro tercer programa con un tema fascinante, poco discutido y profundamente humano, la historia de los chinos en Puerto Rico, una historia que muchos creen conocer porque todos hemos entrado alguna vez a un restaurante chino, porque el arroz chino, las costillas, el pollo con brócoli, la sopa wonton, el wonton soup o los tostones chinos que se han quedado, ¿verdad?, prácticamente con Puerto Rico, que acompañan la comida china, ya forman parte del paisaje cotidiano de Puerto Rico. Pero detrás de esa comida que sentimos tan cerca hay una historia mucho más amplia: migración, trabajo, racismo, sacrificio, familia, silencio, adaptación y sobre todo pertenencia. Hoy conversaremos sobre el libro Los chinos en Puerto Rico del compañero y colega del doctor José Luis Borges, una obra que rescata una presencia casi invisible dentro de nuestra historiografía nacional. Y lo haremos con una conexión muy especial. El doctor Luis Borges se crió en Ponce, es ponceño, ¿verdad? Bueno, nació en Miami, pero se crió aquí en Ponce. Y su señor padre tuvo un restaurante chino en la ciudad. De modo que este programa no hablará de una historia lejana, sino de una historia que caminó por nuestras calles, que abrió negocios en nuestros pueblos, que sirvió comida en nuestras mesas y también enfrentó burlas, prejuicios y exclusiones. Nos acompaña, como siempre, nuestro querido moderador, Alexander Román. Buenas tardes, doctor. Encantado de estar aquí otro lunes más, ¿verdad? Ya nuestra tercera edición de este programa y hemos tenido una gran aceptación tanto en la radio tradicional como también hemos visto de que ya a través de las redes nos han contactado gente de Estados Unidos y de España, ¿verdad? Que ya, gracias a Diego que nos has dicho de dónde es que nos están copiando, ¿verdad? Así que la historia de Puerto Rico y del mundo, no solamente a nosotros los puertorriqueños nos interesa, sino a todo el globo terráqueo. Claro. Somos una aldea, definitivamente. Y gracias a todos los que nos escuchan allá en España, ¿verdad? Que interesante, bien bueno. Y hoy el tema es espectacular, ¿verdad? Porque ¿quién no ha entrado a un restaurante chino y se ha comido un wonton, ¿verdad? ¿Quién no se ha comido unos tostones con mucho ajo, ¿verdad? ¿Quién no se ha comido un pepper steak, ¿verdad? Siempre es rico y es parte de la cultura de los puertorriqueños este tipo de manjar, ¿no? Sí, señor, así mismo es. El libro de José Luis Borges, el compañero, nos obliga a mirar esa historia de frente, no como una curiosidad, no como folclore, no como el chiste fácil del cuento chino o del médico chino, sino como una parte legítima, ¿verdad? Como dice Alexander, de nuestra historia puertorriqueña. Pero hay algo más profundo, valioso en esa obra, que no nace solamente del archivo, nace también de la memoria, nace de la experiencia de un niño criado en Ponce, hijo de padre chino, madre cubana. Imagínense lo que estamos hablando de la inmigración completa, ¿verdad? Así es. Que tuvo que aprender desde temprano lo que significaba ser visto como diferente en una sociedad que muchas veces habla de mezcla, pero no siempre sabe practicar la inclusión. Así que hoy vamos a conversar con el autor, el doctor Luis Borges, quien estará con nosotros vía telefónica. Vamos a hablar de Ponce, de los restaurantes chinos, de su niñez, del racismo que experimentó, en lo que llamamos hoy
lo que hoy llamamos el bullying, ¿verdad? La xenofobia, de la emigración china en el Caribe, de los braceros escriturados, vamos a ver qué rayos es esa palabra, de la carretera central, de los chinos cubanos que llegaron a Puerto Rico y de una pregunta fundamental. ¿Quiénes caben dentro de la historia de Puerto Rico? Vamos a pasar con el compañero. Claro, tenemos ya vía telefónica al doctor José Lee Borges, autor del libro Los chinos en Puerto Rico. Doctor, buenas tardes, bienvenido a la hora de la historia viva. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo en nuestro tercer programa. ¿Cómo está? Saludos para mí es un placer y muy agradecido por la invitación. Muy bien, se escucha un poquito bajito, si lo pueden subir, ¿verdad? Para que la audiencia lo pueda escuchar allá. Gracias por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Y este es un programa que tiene un significado muy especial porque se transmite desde Ponce y precisamente usted se crió en Ponce. Además, su padre tuvo un restaurante chino en esta ciudad. Así que antes de entrar en la historia grande, quiero comenzar por la memoria íntima, esa que usted narra muy bien en el libro. En ese primer capítulo, en lo que llamamos la introducción, él habla, ¿verdad?, de su experiencia personal y de cómo, pues, desgraciadamente, ¿verdad?, fue víctima de esa ignorancia que muchos tienen sobre la comunidad china. Adelante, compañero. Y pues mire, curiosamente, mi papá llegó a Puerto Rico en la década de los 70 y en el primer lugar que se estableció básicamente fue en Ponce. Estoy hablando de 1978, 79 más o menos. Ajá. Él llegó a Ponce y estableció con unos compañeros paisanos, amigos de él, también chinos, un restaurante en la avenida Pámpano, creo que era que se llamaba, cerca del Pachín Vicén y cerca del Correo de Ponce para esa época, cerca de Ponce Mall. El restaurante se llamaba Starlight, así que así era que se llamaba el restaurante. Yo no sé si algunos de los radioescuchas se acordarán. Eso fue en la década de 1970, 78, 79. ¿Cómo 80. se llamaba? Perdóname. Starlight. ¿Cómo era? Starlight. Starlight. Muy bien. Starlight. Curiosamente, era un restaurante chino en Ponce con un nombre americano. Exacto. Americanizado, pues se llamaba así, Starlight. Eso también es un tema que yo también he estudiado un poco, los nombres de los restaurantes chinos. Claro. Hay nombres criollizados, hay nombres americanizados, y hay restaurantes chinos que mantienen nombres chinos, ¿verdad? Sí. Que a los dueños les gusta poner porque significa algo dentro de su cultura. Claro. Pero el restaurante se llamaba Starlight, así, un nombre americanizado. Y hay una comunidad aquí en Ponce que se llama así mismo. Sí. Cuando yo llegué a Ponce, básicamente yo comencé la escuela en Ponce. La primera escuela que yo fui fue básicamente en Ponce, fue la Libradonet, por el barrio San Antonio de Ponce, que todavía existe esa escuela y me lo han dicho. Ahí estuve básicamente de primer grado hasta sexto grado en la Libradonet. Después pasé para la Emeterio Colón, básicamente de sexto a noveno, y después fue una escuela superior que era un colegio que se llamaba Colegio Ergo, y básicamente esa primera educación que yo tuve fue básicamente totalmente en la isla en el municipio de Ponce. ¿Y cómo fue esa experiencia ahí? ¿Cómo te trataban los compañeros? Pues mire, en la década de los 80, llegando a los 80, 70, 80, no había muchos chinos en Ponce. Y la cantidad de chinos pues no era la cantidad que hay hoy en día. Había mucha curiosidad, había muchas preguntas. Yo siempre hago esta historia o esta anécdota porque pues hasta cierto punto, ¿verdad? Me marcó. Claro. Cuando yo era pequeño, yo estaba en primer grado en la Libradonet y mi hermano estaba en tercer grado, y yo me recuerdo que el maestro de educación física era amante a las artes marciales y me puso a mí y a mi hermano a pelear karate, y en mi casa pues no se practicaba el karate ni el kung fu ni nada por el estilo. Exacto. Y él parece que vio a estos dos niños chinos que habían llegado a la escuela
y pensó que en mi casa se practicaban artes marciales y en mi casa no se practicaban las artes marciales. Wow. Y para mí eso fue pues una experiencia pues interesante, jocosa, pero a la misma vez traumatizante, ¿verdad? Claro. Un maestro de educación física hasta cierto punto pues fomentando la violencia Claro. entre los mismos estudiantes Claro. a esa edad, y ponerlos a pelear y que demostraran el karate como si todos los chinos practicaran el karate o el Sí. kung fu, o si todos los puertorriqueños bailaran salsa, ¿verdad? Sí, sí. Porque Como era la los de- percepción que existía en ese Claro. periodo. Como los que son del área. Si eres del área y del centro de la isla, tienes que jugar voleibol. Mire, no necesariamente, correcto. para lo más mínimo, ¿verdad? La gente piensa que eso es así. Ajá. Oye, ¿y esos recuerdos te influenciaron para tú escribir el libro? ¿O hay otras razones que te hicieron pensar en un libro sobre la historia de los chinos en Puerto Rico? Hay muchas razones, pero en parte la memoria Sí. fue una de las razones, porque obviamente muchas de esas vivencias que yo viví Claro. en Ponce, Ujú. los restaurantes chinos que visitaba mi papá, Claro. él siempre trabajó en un restaurante chino, fueron parte de las cosas que yo quise escribir. Ajá. Pero también gran parte de la razón para escribir el libro son los procesos migratorios. Claro. En mi casa, pues, mi papá era chino, mi mamá era cubana, como Claro. usted mencionó Ujú. al principio del programa. Claro. Yo tengo un hermano que nació en España, tengo otro hermano que nació en Cuba, Wow. yo nací en Miami, Florida, Ujú. y obviamente, pues, eso no era lo típico que yo veía cuando era pequeño, Claro. ¿verdad? Pues yo le preguntaba a mis compañeros de escuela, ¿y dónde tú naciste? Pues habían nacido aquí, sus papás habían nacido aquí, sus abuelos habían nacido aquí. Claro. Hay veces que los compañeros me preguntaban, ¿y tu abuelo? Pues yo prácticamente me crié Ujú. sin conocer a mi abuelo, Claro. porque algunos estaban en Cuba, otros estaban en China. Yo prácticamente me crié sin conocer primos, Ujú. porque obviamente los hermanos de mi papá estaban en China, los hermanos de mi mamá estaban en Cuba, la familia de mi mamá estaba en Cuba. O sea que no conociste eso tampoco para mí, el pues, idioma, no conociste el idioma, el cantonés o el mandarín. No pues lo mi papá practicaste. trató de enseñarme cantonés Sí. y hizo mucho esfuerzo por tratar de enseñármelo. Obviamente, Ajá. el problema que había en mi casa era que mi mamá hablaba español Claro. y era la que nos criaba en la casa, ¿verdad? Seguro, Y entonces, seguro. pues, aprendimos mucho más fácil el español Ujú. y el inglés Claro. que el cantonés, porque mi papá siempre estaba trabajando, siempre estaba en el restaurante y obviamente pues no tenía mucho tiempo para poder enseñarnos. Claro. Otra cosa, en esa época no habían muchos niños chinos con los que yo pudiera compartir. Exacto. Eso también facilita que hubiese aprendido el idioma, Ujú. distinto hoy en día, que Claro. hoy en día los miembros de la comunidad inmigrante, incluyendo los chinos, los coreanos, pues tratan de crear unos vínculos, Claro. un núcleo, Ujú. y entre ellos mismos pues van creando lugares para aprender el idioma. Claro. En No, y ese se fortalece la periodo, cultura, en Ponce, claro. Ujú. sí, en ese periodo en Ponce pues sí habían restaurantes chinos, no había muchos niños chinos, Ujú. y era bien difícil, ¿verdad? Pues, Claro. pues buscar esa manera de poder practicar el idioma. Claro. Otra cosa que yo también quiero decir, ¿verdad? Ujú. En ese periodo había mucha burla Exacto. con Exacto. relación al idioma. Sí, señor. Yo me acuerdo que Ujú. los niños en la escuela, ¿verdad? Sí. Se burlaban de la forma en que mi papá Sí. hablaba. Claro. Y pronunciaban las Sí. palabras como si fueran chino, Sí. obviamente Sí, en sí. forma de burla. De burla, Pues, sí, hasta sí. cierto punto. Yo recuerdo, forma de perdona que te burla. interrumpa, yo recuerdo a José Miguel Agrelot decir que para ponerle un nombre a un niño chino soltaban una olla por una escalera y el sonido que hacía chin, chan, pan, can, chan, eso era el nombre que le ponían a los chinos. Mire qué cosa tan terrible, tú sabes. Es una cosa que tú dices, pero ¿qué es y esto? había Eso es la gran comedia. Ujú. Y había muchos chistes vinculados Sí. al idioma chino, Claro. todavía hoy en día. Todavía, La misma sí, canción, la misma canción Sí. de Gran Combo, Exactamente. o chinos, cuando comienza Sí. la canción, hay una burla Claro, claro. a la forma de pronunciar los Sí, chinos señor. las palabras Sí, y señor. todo. Entonces, Ujú. en esa época, para ser bien honesto,
los niños se burlaban Sí, de cómo claro. hablaba mi papá, de cómo Claro. hablaban los chinos. Entonces, obviamente, para mí, pues, como que no me atraía entonces aprender el idioma, porque Claro. yo lo veía como algo negativo. No Seguro. es como hoy en día. Ujú. Hoy en día, con los efectos de la globalización, todo el mundo quiere aprender idiomas, pero Exactamente. en aquel tiempo no se veía como algo bonito, se veía Claro. como algo extraño, y lo Ujú. extraño se veía como algo malo. No, ahora no. Entonces, Ahora es exótico. Creo que vamos a una pausa ahora, correctamente. compañero. Sí, vamos a una pausa y regresamos aquí a la hora de la historia viva con con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de nuestro país, Puerto Rico. Adelante. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nutt, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nutt, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La clínica quiropráctica de la doctora Senia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2 frente a Sam's Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Dar a conocer muchas buenas experiencias ayudan a otros a poder disfrutar de las mismas experiencias. Celebrar con un sabroso bizcocho en la panadería Pontevedra fue una experiencia familiar inolvidable y riquísima. Te invito a que ordenes hoy mismo tu bizcocho o para tus hijos con el personaje favorito. Ay, si la nena se casa. Panadería Pontevedra te prepara el bizcocho en pasta laminada. Panadería Pontevedra, buenos precios, elegancia y sabor en todos sus bizcochos. Llama ahora 837-2210, 837-2210, calle La Cruz 53, Juana Díaz, siempre con el pan calientito. Estamos de regreso en la hora de la historia viva por WPAB 550M y Eco 93.1 FM en la zona metro. Bueno, y seguimos aquí, estamos en la hora de la historia viva y ahora es uno de los segmentos que más me disfruto en este nuevo proyecto, que es la historia que la escuela no contó, doctor Carlos. Sí, ¿Qué historia señor. no nos contaron sobre los chinos en Puerto Rico? Eso es así, hermano. Nos han contado de todo, de los españoles, de los taínos, de los africanos, ¿verdad? De los mallorquines, de los corsos, los canarios, franceses, hasta los americanos. Y a cubanos. veces vemos los chinos mucho más, Mucho más seguidos cerca. Sí, señor. que todos estos Sí, tipos. señor, sí, señor. Y aquí se cuenta una historia, ¿verdad? De que salen solamente por la noche, etcétera, como si fueran vampiros. Miren, señores, los chinos están todo el tiempo conviviendo con nosotros, pero entrando en una materia ya académica, porque una cosa es recoger la memoria de lo que tú estabas hablando, Liz, pero ya la cosa formal, ¿dónde tú conseguiste el documento? Cuéntanos un poco esa historia ya un poco más aburrida. Cuéntanos esa historia. Es una historia también muy interesantísima, doctor Hernández, Sí. y me gustaría compartirla porque Claro, claro. muchas veces se subestima la Exactamente. disciplina de la historia. Por eso yo dije eso, por eso dije la la- historia aburrida. La gente escucha, ¿verdad? Y piensa que la historia es esto, es de contar fecha, acontecimientos. No, es un poquito más complejo. Cuéntanos de esa complejidad. Sí, y yo creo que los historiadores tomamos muy en serio nuestra disciplina. Así mismo es. Lamentablemente, ¿verdad? A veces se subestima. Claro. A veces yo escucho a los mismos papás
en la escuela, pues te colgaste en un examen de historia, pues no importa, lo más importante son las matemáticas, la ciencia, pues Sí. no. STEM le llaman ahora. Así Sí. mismo, y yo creo que la historia, ¿verdad? Hay que tomarla con mucha seriedad. Hacer historia también requiere mucho compromiso, teorías, requiere metodologías, requiere ir a los archivos. La gente suele pensar, ¿verdad?, que los datos de la historia están por ahí en Wikipedia, o que uno se mete en internet y encuentra la fecha. No. Para este proceso de investigación, a mí siempre me había dado mucha curiosidad un dato que aparecía en muchos libros de historia, y el dato era que la carretera central, la que va de San Juan a Ponce, que mucha gente la llama la carretera vieja de Cagua y todo eso, esa carretera siempre aparecía un dato de que habían chinos confinados que habían trabajado en esa carretera. Claro. Y el mismo profesor, doctor Fernando Picó, que en paz descanse, me había hablado sobre el dato, y otros libros también lo mencionaban. Claro. Pero no hay una explicación de cómo esos supuestos chinos confinados habían llegado a Puerto Rico y por qué. Claro. Y cuando yo estaba terminando mi tesis de maestría, yo dije, pues, ¿y ahora qué voy a investigar? Porque obviamente ya estaba culminando la maestría en historia, y dije, pues mira, déjame investigar sobre estos datos, y comienzo a buscar, comienzo a preguntar, y el mismo doctor Fernando Picó me dice, mira, José, yo cuando trabajé para investigar los confinados en Puerto Rico, tiene un libro que se llama El Día Menos Pensado, sí, señor, que es básicamente la historia de los presidiarios en Puerto Rico, desde el siglo XVIII hasta el presente. Y él me dice, yo cuando investigué para ese libro, vi unas cajas donde habían confinados chinos, esos mismos que hablan de la carretera central que supuestamente trabajaron. Así que yo te voy a decir cuáles son estas cajas. Y me habló casi de 600 cajas. Y me dice, y ahí yo estoy seguro que van a haber chinos confinados porque yo los vi cuando investigué. Y cada caja tiene entre 15 y 25 documentos, que no son documentitos pequeñitos tampoco, ¿verdad? Hay que meterle mano durísimo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas grandes del libro, ¿verdad? Muestra que esa historia tiene raíces profundas, ¿verdad? Que no se trata de restaurantes chinos del siglo XX. Así que la presencia china se conecta con procesos del siglo XIX, la crisis del trabajo esclavizado. Yo creo que lo discutí cuando hablamos de San Antón, ¿verdad? Cuando se va a abolir la esclavitud. La esclavitud no se va a abolir porque los ingleses empiezan a perseguir la trata de esclavos. Y, ay, qué bueno, ahora no, nos caen bien los esclavitos. No, se hace porque se descubre que el ser humano ya no es tan suficiente, y ahora podemos tener la industrialización. Entonces la esclavitud está pasé, vamos ahora a darle un trabajito y vamos a que esta gente, pues los explotamos de otra manera y le hacemos ver que tienen libertades, ¿verdad? Así que la mano de obra china es forzada y llegan obviamente al trabajo esclavizado y a la mano de obra, ¿verdad? Difícil, que lo llamaron los braceros escriturados chinos, que en muchos casos fueron trabajadores contratados bajo condiciones engañosas, durísimas, y casi de semiesclavitud. ¿Qué nos podías hablar un poco de esa realidad, Lee? Así mismo, lo que usted acaba de decir, y muchos de estos chinos terminan como confinados porque le habían hecho unas promesas y unas expectativas de que iban a llegar a América a trabajar, firmando un contrato de que le iban a pagar. Muchos de estos eran chinos campesinos, de regiones como Cantón, Macao, en China, pobres, personas que no tenían a veces ni tan siquiera comida. Y entonces cuando se da este proceso, entre comillas, como usted bien menciona, de la abolición de la esclavitud, los ingleses, los franceses, los portugueses comienzan a buscar una mano de obra sustituta. Y dicen, mira, ahí tenemos a los campesinos chinos, también comienzan a buscar campesinos en la India, y le crean una expectativa de que van a firmar un contrato, de que van a venir a América a trabajar 8 años, de que van a ganar una cantidad de dinero.
que es lo que se conoce como los trabajadores por contrato, Claro, o en inglés los indentured laborers, claro. y entonces es la mano de obra que viene a reemplazar Ujú. a las personas esclavizadas africanas en ese periodo, pero Sí. que realmente, si usted me pregunta a mí, Ujú. de ese proceso de las personas esclavizadas africanas a los trabajadores por contrato chinos y de la India, no había muchísima diferencia. Ajá. Inclusive hay historiadores de gran reputación que dicen que en muchos casos a los chinos Ujú. y a las personas de la India se les termina tratando peor, se Wow. les exigía más porque se les Ujú. pagaba, Claro. y como se les pagaba, los amos Claro. eran, o los dueños en este caso de los contratos, eran muy duros con ellos, Claro. a diferencia de las personas esclavizadas que trataban de Ujú. hasta de cuidarlos más para Claro, que les duraran claro. más. Sí, pero era una inversión. Ajá. Era una inversión. Señores, Era una inversión, las personas esclavizadas correctamente, no así son mismo seres es. humanos. No son seres humanos. Para los compradores son máquinas de trabajo, punto. Y esas máquinas de trabajo hay Así que mismo. conservarle, hay que dar una buena salud, etcétera, ¿verdad? Porque si no, no trabajan. ¿Y cómo llegan a Puerto Rico esto? ¿De dónde vienen? ¿Procedentes de dónde? Estos chinos que llegan aquí. Mayormente eran de Cantón y Ajá. Macao, que eran Ajá. las regiones más pobres para ese periodo, Sí, y las regiones que estaban más cerca de Hong Kong, que era por donde salían, sí. podían llegar en barco entonces a distintas partes de América. Ujú. Y lo curioso es que Doctor, un momentito, que es que se nos perdió un poquito la comunicación. ¿Puede buscar otra señal? Sí, está sonando como robótico, es lo que Sí. pasa. Sí. Parece que Mire, ve la hora. Hello. se fue. No, está ahí. ¿Me escucha? no le escucho bien, me están reportando. Sí, se está Si entrecortando la quiere, llamada. si quiere, corte y llama de nuevo. Exacto, exacto. Así que eso, Entonces, nada, hablamos un poco, ¿verdad? Lo que tú regresas. sí. Y este es un punto fundamental, lo que está diciendo el compañero, ¿verdad? Y es que a veces la historia oficial recuerda las grandes obras de infraestructura, pero se olvida de los cuerpos que le hicieron posible, ¿verdad? Y recordarnos los caminos, los puentes, las carreteras, pero olvidamos las manos que le hicieron. Y el libro de José Luis Borges nos pide mirar esas manos chinas, esas manos pobres, esas manos castigadas, manos que trabajaron en silencio y que también forman parte del país. Y es fundamental decir esto porque muchas de las tareas más arriesgadas, como poner dinamitas, etcétera, como el trabajo más difícil, lo hicieron los chinos. No lo hicieron, ¿verdad? Nuestros queridos hermanos puertorriqueños y algunos que otro, ¿verdad? Español de la época. No, el trabajo más difícil, como hoy día sucede con las inmigraciones, ¿verdad? En el caso nuestro, la explotación hacia los dominicanos en Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos con los mexicanos, en el caso de los dominicanos con los haitianos en la República Dominicana. O sea, esto es una secuela, ¿verdad? De cómo se ve a la otra parte como la otredad, no como personas reales. ¿Regresaste, Lee? No has regresado. Vamos a ver si podemos conectarlo. Pero Y está interesantísimo, ¿verdad? Porque a veces no Claro. sabemos esa historia, ¿verdad? De los amigos chinos, ¿verdad? Claro. Y ya volviendo aquí al futuro, pues ya hemos visto influencers chinos que viven en Puerto Rico, ¿verdad? Ha habido una evolución, Sí, señor. ¿verdad? Y ha habido Sí, señor. también, Claro. ha habido también una conexión entre jóvenes que se casaron con chinos. Claro. Él recoge tres etapas en el libro, ¿verdad? Lee, háblanos de esas tres etapas, de la etapa de la emigración, cómo se transforma. Y hay cuentos extraordinarios, como el famoso cuento del médico chino. Pero háblame de esa transición. ¿Qué pasa después del 19 al 2021? La primera etapa yo la identifiqué y la clasifiqué de estos primeros confinados. Perfecto. Que llegan a Puerto Rico, son acusados en Cuba de cometer actos de homicidio, asesinar al mayoral, al contramayoral, Claro. por los abusos a los que eran expuestos. Muchas veces no le cumplían sus contratos, muchas veces no le pagaban, y muchos de estos chinos pues terminan cometiendo actos de homicidio, terminan como presos, como confinados en Cuba, y son trasladados a Puerto Rico a trabajar en la construcción de la carretera central. A Puerto Rico llegaron como 350 confinados chinos. Wow, muchísimo. Y los mandan a la carretera central
y no los mandan a cualquier lugar de la carretera central, los mandan a las secciones más difíciles, claro, Calley, Coamo, donde había que picar piedra, claro. donde había que utilizar dinamita. Riesgos, en fin, muchos riesgos, sí. Donde había muchos riesgos, correctamente. Sí, claro. La mayoría mueren en la construcción de la carretera central por enfermedades, por accidentes que ocurren en la construcción. El maltrato y que una recibían. tercera parte terminan de cumplir su condena y se quedan aquí en Puerto Rico. Increíble. Y ya ahí comienzan a casarse con mujeres puertorriqueñas de la isla, de Coamo, de Calley. Yo he visto en el censo de 1910 y 1920 muchos de estos compañeros que en la isla se casan y tienen hijos. Hay un señor en Mayagüez, no sé si hay algún radio escucha, ¿verdad? Sí. En Mayagüez. Se está entrecontando de nuevo, querido. Sí, trata de buscar señal porque como que de momento se pone como robótico el asunto. Vamos a escucharte otra vez. Pero es increíble, ¿verdad? Cómo se han mezclado, ¿verdad? Esa cultura. Exacto. Y hacer los muchachos lo más bonito, porque una pausa. Una combinación entre una china y un puertorriqueño pues es bastante interesante y salen bastante bonitos los hijos, así que está interesante. Sí. En lo que conseguimos nuevamente señal, vamos a la pausa y regresamos. ¿Aquí dónde? En la hora de la historia viva. Eso es así. Alarmas de Ponce, fundada en el 1974, brinda el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo, fuego, circuito cerrado de televisión, intercoms, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámanos al 843-2225, 843-2225. Alarmas de Ponce, brindando servicio en todo Puerto Rico. Ofitec es tu agente autorizado Xerox que facilita tu trabajo y estudio. Tenemos la impresora multifuncional que necesitas para tu oficina en el hogar. Equipos de calidad Xerox que se ajustan a todo presupuesto. Suministros de bajo costo y siempre disponibles cerca de ti. Ofrecemos apoyo técnico, configuración remota y planes de materiales incluidos. Disponibles para entrega inmediata. Ofitec en la avenida Fagot 2980 frente a Walgreens en Ponce. 259-1034. ¿Ha visto usted alguna vez una grama artificial en un landscape? Sí, grama artificial para landscape, golf, soccer y otros usos. Tan real como la grama natural. No agua, no abono, no recorte, pero siempre luciendo espectacular. Grama artificial Artifigrama. Un producto exclusivo de Gramamía. Ve a gramamía.com o llame al 843-6246. Gramamía, con el futuro siempre presente. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Y regresamos de nuevamente a la hora de la historia viva. Nos quedamos en el segundo periodo que el doctor Luis Borges identifica en el texto. El primer periodo es el periodo, ¿verdad?, de la explotación masiva y hasta cierto punto los residentes chinos en Puerto Rico pues logran de alguna manera de liberarse de todo ese maltrato y surge ese segundo periodo. ¿Qué nos podías hablar de eso? Te escuchamos, Lee. Sí, disculpen, no sé si la señal de teléfono... Sí, de momento se nos va, exacto. Sí, entonces la segunda etapa... Se fue. La revolución del 59 en Cuba, en donde había muchos chinos, y cuando llega la revolución del 59, muchos de esos chinos deciden salir de Cuba y deciden llegar a Puerto Rico. Perfecto. Tenían familia en Puerto Rico, muchos de ellos. Y algunos tenían familia en Puerto Rico, algunos no tenían familia, y buscan un lugar parecido a Cuba donde establecerse. Claro. Y obviamente el lugar era Puerto Rico. Ahí llegan, y esto está bien vinculado a Ponce, ahí llegan muchos chinos que en las famosas heladerías chinas. Sí, los Rex, famosos sí. Los Red Cream, los King Cream, y los restaurantes de comida china. Inclusive mi papá fue parte de esa generación, ¿verdad? Mi papá sale de Cuba luego de la revolución
del 59, claro, él no sale directamente para Puerto Rico, él fue a España, después fue a Estados Unidos, pero terminó en Puerto Rico. Okay. Y yo me acuerdo. Te nos fuiste de nuevo. Presentaba a muchos de estos amigos chinos y él me decía, yo trabajé con él en Cuba, yo era amigo de él. Y muchos de ellos terminaron aquí en Puerto Rico. En Guayama hay una heladería muy famosa, Red Screen, frente a la plaza, y la dueña, Violeta Luc, ella vino de Cuba. Wow. Ella vino de Cuba y se estableció aquí en Puerto Rico en la década de 1963. ¡Wow! Lleva todo ese tiempo aquí. Eso es muchísimos años. Estamos hablando de 64 años. Tiempo 63. Aquí, la heladería de ella lleva miles de años. En el pueblo de Guayama hasta el día de hoy. Increíble. Y ese tercer periodo que tú narras, ¿de qué estamos hablando? Sí, ya el tercer periodo, básicamente de 1900, el efecto de la globalización y todo esto, muchos que han salido de su país en la década 80 y que habían llegado a países de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Panamá, que no habían llegado a Puerto Rico, habían escogido otros países de Latinoamérica, entonces comienzan a moverse para Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es lo que yo le llamo en el libro los efectos de la globalización. Perfecto. Entonces comienzan a llegar a Puerto Rico y a Estados Unidos de manera ilegal, porque no tienen su documentación. Se habían establecido en otros países como República Dominicana, como Panamá, como Colombia, como Venezuela. Y entonces cuando la crisis económica en la década de los 90 y 80 finales comienza a apretar en estos países, pues deciden llegar de manera ilegal a Puerto Rico y muchas veces viendo a Puerto Rico como un trampolín para llegar a Estados Unidos. Pero lo curioso es que a muchos de estos chinos que yo le he entrevistado me dicen, mira, yo llegué a Puerto Rico para después llegar a Estados Unidos, pero me gustó el país, me gustó la gente, monté un negocio, monté un restaurante, me fue bien y me quedé. Y hay muchos de estos chinos que ya llevan en Puerto Rico 25 y 30 años establecidos en la isla. Hay un asunto que tú traes en el libro. Miren, señores, la primera comunidad que lo estamos viendo ahora con todas estas leyes de ICE y la discriminación contra los inmigrantes, la primera ley que va a excluir un grupo cultural fue contra los chinos en Estados Unidos, en California. Y los chinos tuvieron que crear los famosos Chinatown, los pueblitos chinos. Eso no se da en Puerto Rico. ¿Me podrías hablar un poco sobre eso? ¿Por qué en Puerto Rico no? ¿Por qué en California, en Nueva York, tenemos un barrio chino en Nueva York, una cosa extraordinaria, ¿verdad? Que además venden toda esa, la famosa fantasía que están buscando. Las camisas polo, Chinatown. Sí, Louis Vuitton y toda la cuestión. Las carteras y todo. Exacto, que son unos genios. Estos muchachos son unos artesanos, ¿verdad? Para hacer réplica. Pero de eso del Chinatown y de la exclusión que hace Estados Unidos en California, ¿qué nos podía decir sobre eso? ¿Por qué no en Puerto Rico? Muchísimo, ¿verdad? Cuando comienza a escasear la mano de obra en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, 1850, 60, inclusive los chinos fueron partícipes importantes de la construcción del ferrocarril transcontinental. ¿De cuál ferrocarril? Que no sé. El transcontinental, el que va de Estados Unidos de este a oeste. Que va de Nueva York a California, correctamente. Es importante que se creó básicamente durante la Guerra Civil, que unió las dos regiones y facilitó el comercio. Cosas que antes tardaban días en llegar, ahora se acortaba el tiempo. Pues los chinos fueron fundamental en la construcción de ese ferrocarril. Entonces, de obra invitan a los chinos a llegar a Estados Unidos, le abren las puertas, pero cuando terminan de construir el ferrocarril ya son excedentes, hay que sacarlo. Entonces ya no los queremos, y entonces ahí comienzan a ver a los chinos como una amenaza, como una amenaza de mano de obra, y establecen en Estados Unidos la primera ley de exclusión contra un grupo de inmigrantes. Eso fue en el 1882.
no fue contra los mexicanos, no fue contra Medio Oriente, no. La primera ley de exclusión contra un grupo de inmigrantes que se creó en Estados Unidos fue contra los chinos. Se llamaba así mismo la Chinese Exclusion Act. Exacto. 1882. Entonces comienzan a atacar a los chinos, comienzan a verlos como una amenaza porque le quitaban el trabajo a las personas blancas en Estados Unidos, y entonces ellos tienen que buscar la manera de protegerse. ¿Y cómo se protegen? Creando sus propios barrios chinos en San Francisco, en Nueva York. Era una manera de ellos establecer su propia economía, protegerse de los ataques, porque llegaron a ocurrir muchos ataques. Sí, señor, inclusive llegaron a ocurrir masacres en contra de los chinos en Estados Unidos. Qué terrible. ¿Y aquí en Puerto Rico hubo alguna masacre contra los chinos? En Puerto Rico eso no ocurrió porque aquí la ley de exclusión comienza a aplicar después, cuando llegan los americanos en el 98, y como quiera no se aplicó directamente porque la cantidad de chinos no era significativamente. O sea que aquí no se veía como una amenaza, pero en Estados Unidos, como el número de chinos era más grande, pues sí comienzan a verse como una amenaza. Eso también, yo se lo explico a mis estudiantes, es la razón por la que muchos chinos comienzan a dedicarse a dos industrias. Estoy seguro que ustedes se van a acordar de esto. A la industria de los restaurantes y a la industria de las lavanderías. Sí, también. Porque eran dos industrias que no competían directamente contra el hombre blanco de Estados Unidos. Lavar ropa, pues era una cosa que el hombre blanco no veía como una amenaza. Si ustedes lo quieren hacer, pues lo pueden hacer. Y cocinar, restaurantes chinos. Por eso es que entonces los chinos, cuando comienza esa ley de exclusión, dicen, las cosas que podemos hacer son cosas que no atenten contra el hombre blanco, que piensa que le estamos quitando el trabajo, que no nos vean como una amenaza. Y por eso es que uno va a Estados Unidos y ve que muchos laundry eran propiedad de chinos, muchos negocios de comida, muchos colmados, muchos supermercados, porque eran los trabajos que no veían como una amenaza. Se escucha ya, pero no se está escuchando aquí. Interesante por demás. Sí. ¿Y ese libro tú lo leíste completo, Carlos? Ese libro que lo presentamos lo presentamos en la UPR de Mayagüez. Una mañana preciosa, la gente haciendo muchas preguntas, y fue una experiencia única, ¿verdad? Porque muchos estudiantes desconocen toda esta realidad. Aquí nos venden la democracia de Estados Unidos y toda la cosa bella, ¿verdad? Este es un caso específico. Si nos vamos al caso de Tulsa, contra una comunidad negra en Estados Unidos, donde barrieron completamente a la comunidad porque eran unos afrodescendientes prósperos. Esa es la historia, esa no, ¿verdad? Estamos hablando de la historia viva. Esta no es la historia de que nos ocultan. Así que estamos hablando bastante claro sobre esto. Oye, Carlos, estamos también en la página de Facebook de WPAB 550, donde se comunica también nuestra gente. Y si usted tiene alguna anécdota sobre los chinos, vamos a empezar a coger llamadas. El número telefónico de WPAB para salir al aire ese es 840-5500, 840-5190. Repito, 840-5500 y 840-5190. Ángel Torres Rodríguez nos dice a través de la página de Facebook de PAB, dice, estoy aquí escuchando. Saludos a los historiadores Dr. Carlos Hernández y Jorge José Lee Borges. Y también Jorge Álvarez dice, Starlight era muy buen negocio, me encantaba su comida. Así que gracias a todos los que están pendientes, no solamente a la radio tradicional de 550 y en el área metropolitana con el 93.1 FM, también en las redes sociales, en Facebook, busque WPAB 550 y denle like. Claro. Adelante. Sí, no nos escucha, Lee. Sí, yo quiero comentar que en Ponce había un restaurante chino muy interesante que se llamaba El Mandarín. Eso yo estaba hablando de Carlos hoy. Sí. Estaba en los altos de la bolera. Correctamente, de Santa María, estaba arriba de una bolera muy famosa en Ponce, y era un restaurante muy interesante porque era un restaurante lujoso. Riquísimo era. Exacto. Yo amaba cuando mi padre me llevaba a ese restaurante, o que jugábamos en la bolera y él nos esperaba allá arriba, y después íbamos a comer ahí la carne rica de esa roja que hacen con el arroz. Exacto. Delicioso. Los pepper steak, los egg fouillon, ¿te acuerdas de los egg fouillon? Que eran unas tortillas de camarones, de vegetales, una cosa espectacular. Es delicioso, ¿verdad? Sí, ese arroz con... Y la gastronomía china es patrimonio, ¿verdad? De la cultura, ¿no? China. Sí, y eso mismo que tú narras,
esa experiencia tuya de niño, eso le tuvo que haber pasado a muchas personas también. Sí. Y no solamente eso, dieron trabajos también, crearon economía. Pero cuéntanos, Lee, que te interrumpí. Inclusive, la comida china en Puerto Rico es única. Los chinos han ido moldeando la comida también al paladar del puertorriqueño, porque claro. Hoy en día todo el mundo me dice a mí que los mejores tostones con ajo lo hacen en los restaurantes chinos. Sí, señor. Y fue algo que surgió aquí en Puerto Rico, los mofongos rellenos de pepper steak, los mofongos rellenos de chicken pepper. Yo me acuerdo que mi papá en un restaurante que tuvimos en Coamo vendía combinaciones de molleja en escabeche, molleja en salsa china, y es interesante porque aquí los chinos también han ido acoplándose a los productos y a los ingredientes del paladar puertorriqueño. Así es, hacemos una pausa dentro de esta conversación para seguir hablando de este tema tan interesante. Adelante. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La Clínica Quiropráctica de la doctora Senia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2 frente a Sam's Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nudd, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nudd, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Tú puedes salvar una vida. ¿Cómo? Comparte la línea de ayuda de Proyecto Matria con personas de tu familia y de tu comunidad. Este número salva vidas, 787-489-0022. Cuando llamas, se activan servicios para atender a mujeres en situaciones de violencia de género de todo Puerto Rico. Cualquier persona desde cualquier rincón de nuestro país puede recibir servicios de consejería, legales, albergues y planes de seguridad. Solo hay que marcar el 787-489-0022. Anótalo, la línea de ayuda de Proyecto Matria. Y regresamos. Escuchas La Hora de la Historia Viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Sí, y volvemos con la conversación con el doctor José Lee Borges. ¿Sabes una cosa, Lee? Que los chinos en Puerto Rico no solamente se quedaron en Puerto Rico. Cuando empieza la migración de puertorriqueños a Orlando, a la ciudad de Orlando, muchos restaurantes abrieron allí. Yo recuerdo uno en específico que está abierto hoy día. Y es un restaurante que dice, este restaurante viene comida china estilo puertorriqueño. Y viene de Ponce. Así lo dice bien claro en el ¿qué sabes de eso? De esa. Usted tiene toda la razón, doctor. Esto ocurrió básicamente con el huracán María, también ocurrió con los terremotos, claro. Al igual que muchos puertorriqueños que emigran a Estados Unidos ante estas circunstancias, muchos chinos lo hicieron. Y se dieron cuenta que la comida china puertorriqueña era particular y la mueven a la Florida, a Orlando, me han dicho que hasta en Texas. Hay restaurantes chinos de miembros de la comunidad china de aquí de Puerto Rico y que lo ponen a sí mismos. Comida china de origen puertorriqueño, combinaciones chinas, estilo puertorriqueño, y que son famosísimos y están por las redes sociales y que tratan de atraer al público puertorriqueño que está allá, la diáspora que está en Estados Unidos. Wow, eso es increíble. En verdad que la comida, tú te vas a un restaurante chino de aquí de Puerto Rico
y vas a uno normal en Miami. No. Y en verdad que aquí sabe demasiado brutal, bien bueno. Sí, totalmente. Ellos se han No, criollizado. no es lo totalmente. mismo totalmente, como No, ustedes no, dicen, no es lo mismo. La comida china de Puerto Rico es Ujú. totalmente distinto y para mí es la mejor comida china que yo he probado, para ser honesto. Y en cuanto al sushi, ¿es de Japón o también tiene que ver con China? Pues mire, el sushi lo inventan los chinos, Mira pero eso. los japoneses lo perfeccionan tanto y lo mejoran tanto en el siglo XVI, XVII, que básicamente se apropian Claro. de ese plato. Pero aquí en Puerto Rico hay restaurantes chinos que tienen venden sushi. sushi. Sí, Exacto. ese Sí, es el caso de la pizza. Señores, la pizza no viene de Italia. La pizza viene de China, de unos viajes que hizo Marco Polo y que dejó un diario Marco Polo, un diario bien pequeñito, como de 700 páginas. Y él trae la pizza de China, igual que la pólvora y todo lo demás, los inventos de la seda, etcétera. Pues la pizza no es de los italianos, es de China también, Es de China. señores. Así Sí, que señor. qué interesante que hasta Sí, la sí. pizza es de ustedes, ¿ok? Sí. Querido, fue un placer comunicarme con usted. ¿Hay alguna otra cosa para cerrar? Curiosamente, Puerto Rico es uno de los países o de los territorios que más restaurantes chinos tiene por milla cuadrada Eso es sin increíble. tener un barrio chino propiamente. Eso está brutal. Eso es interesantísimo. En Ponce, fácilmente, yo me acuerdo que para la época de los 90, 2000, casi habían 20 restaurantes chinos. Y para hacer una isla tan pequeña, tenemos muchos restaurantes chinos sin tener propiamente un barrio chino, porque sí, obviamente uno va a San Francisco, uno va a Nueva York y hay muchos restaurantes chinos, pero hay un barrio chino, hay una población grande de chinos, pero Puerto Rico no tiene tanta cantidad de población china, pero tenemos muchos restaurantes chinos. Eso es interesantísimo. Y vas a Culebra, está todo cerrado, pero lo único que está abierto es el restaurante chino. Así mismo es. Eso no falla. Muchas gracias, falla. compañero, por esa... Gracias. por El toda libro esa- lo podemos conseguir en donde... En Casa Alberto está. Y el Candil aquí en Ponce. También, yo sé que él se también. molesta cada vez que digo esto, pero el libro va por la 5ª edición, señor. por la 5ª edición. Si tú vendes 100 libros en Puerto Rico, es un bestseller. A ver, imagínate 5 ediciones. Y se llaman igual el libro. Repíteme cómo se llama. Hay dos libros. Uno se llama Los chinos en Puerto Rico, Sí. que es el que Carlos está hablando, Sí. y tengo un segundo libro que se llama Chinos PR, que es más reciente, Muy bien. que trato temas un poco más contemporáneos sobre la mafia china en Puerto Rico, sobre los restaurantes chinos. Y son ensayos de 15 a 20 páginas sobre muchos temas que no pude discutir en el primer libro, que me quedaron para el segundo libro. Lee discute mucho a Yao Ming, el jugador de baloncesto, cuando estaba en su máximo apogeo. Que medía casi 8 pies. Sí, señor. Un hombre extraordinario. Súper gigante. Muchacho, sí, señor. Así es. Gracias por Bueno, estar con muchas nosotros. Gracias, hermano. Seguro que sí. Y esperamos conocerte próximamente. Claro que sí. Y Un aquí a la orden placer, siempre. un placer y gracias por la invitación. ¿Cómo no? Ahí tenemos, interesante. Ya saben que pueden conseguir el libro, es una interesante lectura. Carlos lo lee en menos de 3 días. Yo me tardo un poquito más. Aquí sí que hacemos una pausa dentro de esta conversación para compartir una invitación cultural muy especial. Doctor Carlos, adelante. Sí, esto va a ser el próximo, este sábado, el sábado 27 de 2026 a las 4 de la tarde en el Museo de la Historia de San Germán. Vamos a presentar el libro de el periodista Jorge Rivera Nieves, que se titula... Queridísimo ese señor. Sí, no, una persona extraordinaria, una persona, ¿verdad? Muy allegado. Y ¿no? su hija, un amor. También, esa Grenda. gente son Sí, tremendos. los dos, Grenda Rivera. Se titula Anecdotario de un periodista silvestre y algunas lecciones aprendidas. Esto es un libro extraordinario, ¿verdad? Es una figura, como dice Alexander, entrañable en nuestro país, un comunicador, testigo de acontecimientos fundamentales y dueño de una memoria llena de humor, sobre todo, ¿verdad? Ese oficio, esa humildad. Y ese libro es una invitación, ¿verdad? Para conocer la anécdota, la nostalgia, la lección. Y el otro libro, que me parece... Entonces va a ser el sábado 27 el a las sábado 4. 27 a las 4 de la tarde, para que se den cita ahí. ¿Dónde está el Museo de la Historia de San Germán? Está bien cerca del Portacelli. Portacelli, sí. Tú caminas 2 cuadras, más o menos, y lo está vas en a el ver. museo. Sí, Es señor. espectacular. Es el sábado 27. Nos Sí. copia mucho de allá, de esa área. Claro. Sábado 27 de junio a las 4 de la A tarde. las 4 de la tarde. Y él va a estar ahí, ¿verdad? Él va a estar ahí y me va a tocar a mí comentarlo. Y va a hacer la presentación, tú vas a hacer Sí, el yo voy a hacer prólogo que le llaman, ¿verdad? Yo voy a hacer el comentario, exacto, del Comentario. libro, la reseña. Entonces, el segundo libro,
ya que antes de irnos, es una novela extraordinaria, una novela policíaca, lo que llaman la novela negra, ¿verdad? Y la novela se titula La última factura y el autor es Fernando Gallardo Bustillo. Es una obra intensa, que eso te envuelve, tú no puedes soltarla, tú la lees de una sentada, que se mueve entre el crimen y la memoria, la justicia y la vida cuando se niega a ser vencida por la muerte. Esa no es una novela para leer con tibieza, ¿verdad? Es uno de esos libros que se pone en manos del lector con urgencia y hay que leerla, pero sobre todo hay que devorarla. Y es extraordinario porque estos eran los dueños, sus descendientes eran los dueños de la New York Department Store, que eso es una tienda típica en la historia, ¿verdad? Tradicional de Puerto Rico. En los 80. En los 80, sobre todo más o menos los 70, 80 y ya en los 90 la adquiere la gran compañía Marshall y ellos pues deciden venderla la historia trata sobre eso, ¿verdad? De manera ficticia. Hay conversaciones entre el dueño y Muñoz Marín y Redford Tocqueville, que fue el último gobernador norteamericano en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, como él aspira de alguna manera a construir lo que decía Lee, en el caso de los chinos que vienen de Cuba, a construir, ¿verdad?, toda esa riqueza en Puerto Rico. Eso es así. Y los que les gusten el fútbol, pues ya Argentina le ganó a Austria 2-0 y ya Messi es el nuevo goleador más importante del mundo. Del mundo completo, el mayor anotador. Felicidades a Messi y a los argentinos, che. Sí. Y encantado, estos libros son espectaculares. Claro. Carlos, ¿qué nos tenemos que llevar hoy? Los amigos que creen que este programa está interesante, los que nos escuchan en España, un montón de gente en Estados Unidos y aquí en nuestra patria, Puerto Rico. Miren, no debemos olvidar que detrás de cada restaurante chino hubo y hay familias, idiomas, duelos, esperanzas, jornadas largas, sacrificios y sueños. Que a la hora de uno, ¿verdad?, mirar a esta gente como si fuera la otra edad, no, hay que ponerse en su lugar, ¿verdad? Porque nosotros también hemos pasado eso. No debemos olvidar que los chinos del siglo XIX fueron marcados por un sistema de explotación, por inmigraciones forzosas, engañosas, por el trabajo duro, por la marginación. Y tampoco debemos olvidar que los chinos del siglo XX y XXI enfrentaron otras formas de silencio, el aislamiento, la burla, el prejuicio, la xenofobia y la reducción de su identidad y sus estereotipos. Así que buenas tardes y nos vemos en el próximo programa. Oye, el próximo programa vamos a hablar sobre la historia de la música de Puerto Rico, así que sí, ya le llevé a Carlos el libro que me regalaron, me llamó un oyente que me consiguió en Facebook, ¿verdad? Sí. Y me dio uno de los regalos más lindos que yo he recibido en este año, ¿verdad? La historia de la música en Puerto Rico, así que Emil, gracias por este libro, se lo voy a prestar al historiador para sacar un buen programa para el próximo lunes, que vamos a estar hablando sobre la historia de la música de Puerto Rico. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a los chicos por su servicio. Dios los bendiga. Que tengan excelente semana. Seguro que sí. Buenas tardes. Aquí, WPAB 550.